Hablaremos ahora de los fundamentos curriculares. Los fundamentos curriculares son aquellos que nos van a dar las bases dentro del currículum y que nos van a permitir en todo momento llegar a hacer una buena planificación. Recordemos que planificar es sistematizar todo lo que vamos a hacer. Y eso es uno de los aspectos fundamentales dentro de la propia planificación, sistematizarlo todo con el fin de hacer que nuestro plan sea bueno cuando ya lo lleguemos a proyectar y cuando ya lo lleguemos a desarrollar. Los fundamentos curriculares van a ser esas partes que nos va a ofrecer el currículum. ¿Qué es el currículum en primer lugar? Para Guatemala tenemos el CNB, que es el Currículum Nacional Base y es el que nos va a estar y nos va a dar la estructura de cómo nosotros podemos planificar. El currículum en sí es un plan para el aprendizaje, un plan que se le da al profesor para que éste planifique, es decir, que es el plan para el plan, o por decirlo así, es el plan para la planificación que obviamente los docentes son los que lo van a llevar a cabo. En todo momento el currículum nos va a guiar como profesores y como se comentaba en su momento. De ahí sacamos las competencias, de ahí tenemos nuestros indicadores de logro y tenemos nuestros contenidos declarativos, que son los temas que vamos a compartir con los estudiantes. En cuanto al currículum escolar, que es el currículum que nosotros utilizamos dentro del contexto educativo, vamos a tener algunos aspectos. Uno de esos aspectos es la contextualización. Contextualización de los contenidos declarativos, de los contenidos procedimentales y de lo que se espera con los actitudinales. La contextualización también del indicador de logro, que es lo que pretendemos lograr con el objetivo, con la meta de aprendizaje. En este caso, con la competencia que se quiere lograr o que se plantea. Contextualizamos en el currículum porque tenemos que dejar claro que un ambiente no es igual a otro. El ambiente de la ciudad no es igual al ambiente de campo. El área rural no tiene el mismo nivel que el área urbana. Entonces, es necesario que el docente logre contextualizar de acuerdo también a las fases que requiere la planificación. Se contextualiza gracias al diagnóstico, porque el diagnóstico es el que me va a dar las pautas para poder adaptar mi plan a las necesidades de la comunidad educativa. El currículum también tiene inmersa la metodología, lo que se pretende utilizar como modelo educativo. Nosotros tenemos planteado el constructivismo, que es la metodología que pretendamos utilizar, que es el enfoque que necesitamos para la educación. De ese enfoque nacen las metodologías que nosotros mejor pretendamos. Los métodos, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por retos, el aprendizaje comprensivo y todo eso, nace de nuestra metodología. También tenemos inmersa la comunidad educativa. La comunidad educativa no es solo los estudiantes y los profesores, son los estudiantes que son el pico alto, son los profesores, la administración, el contexto familiar, el contexto de el entorno en el que se desenvuelven esas familias, es decir, el contexto social. En pocas palabras, la comunidad educativa es toda la sociedad, porque todo influye dentro de la educación. El enfoque pedagógico, didáctico y evaluativo. ¿Cuál va a ser el enfoque y cuál va a ser el método con ese enfoque? Nosotros tenemos el constructivismo que ya se había hablado y el constructivismo abarca un montón de teorías, el cognitivismo, el aprendizaje social de Vygotsky, el aprendizaje por etapas de Piaget, podemos mencionar el aprendizaje lúdico, las teorías de Bandura, de Brunner, de Ausubel, que van a hacer la integración de todos esos enfoques y que nos van a dar el constructivismo. Gracias a ese enfoque vamos nosotros a plantear mejor todo lo que es lo pedagógico, lo didáctico y lo evaluativo.
Tenemos también el diseño de materiales y recursos para Guatemala. En algunos grados se nos da una guía junto con el CNB, una guía para el desarrollo del curso, y ahí nos trae actividades, nos trae qué recursos necesitamos, nos da las orientaciones para desarrollar un tema. Entonces, también necesitamos conocer que todo en la planificación y todo el curso va a necesitar de diseños y materiales. Diseños, materiales, recursos de todo tipo. Y por último, tenemos dentro del currículum la determinación de áreas de conocimiento, es decir, la división de los cursos. El curso de idioma, por ejemplo, o el área de lenguaje, que se dividen en los idiomas mayas, que se divide en el lenguaje español y que se divide en el lenguaje inglés, que son las tres asignaturas para el área del lenguaje. Las ciencias, por ejemplo, las sociales, las naturales, la matemática, la física. También tenemos las artes, el canto, la música, el teatro, la danza, que son áreas propias del conocimiento ya estipulados. Tenemos algunas clases de currículum y tenemos que estar claros que no todos los currículums son iguales, porque van a tener ciertas diferencias, pero al final nos llegan a concretar una cosa: el hacer que nuestra planificación sea eficiente, eficaz, y que nuestra enseñanza también lo sea. En primera instancia tenemos al currículum oficial o currículo oficial, que es el que da el ministerio. ¿Qué es lo que dan las autoridades educativas? En el caso de Guatemala, el CNB. Lo promueve el Ministerio de Educación y se va proyectando para todo el país. Ahí nos dan los esquemas, las guías, los temas, las metas, los objetivos, en este caso las competencias, que son las metas y los objetivos, los indicadores de logro, lo que se pretende. Nos dan un perfil de egreso, de ingreso y de egreso de los estudiantes, y todo está estipulado dentro del currículum oficial, porque es esa la base para todos. Tenemos el currículo operativo. Esto es aquello que el docente ve necesario de proyectar con sus estudiantes. Tenemos el currículum oficial, por ejemplo, en Guatemala el CNB nos plantea contenidos declarativos de todo tipo en todas las áreas, algunos con más, algunos con menos, pero lo plantea. En el currículum operativo, el docente va a discernir, gracias a su diagnóstico, gracias a la comprensión y la contextualización, qué temas realmente va a enseñar, cuáles son los temas más relevantes para ese grado. Es decir, que todo se va relacionando y todo va interrelacionado dentro de la educación. El currículum operativo se da gracias al currículum oficial, al diagnóstico y a la contextualización. Tenemos un currículum nulo, temas que definitivamente no se abordan, sea porque no dio tiempo, o sea también porque el docente ni siquiera los logra comprender. Son temas que se van dando, o hasta cierto punto son temas un tanto irrelevantes dentro del currículum nacional, pero que el docente ve como que innecesarios y los quita. Esto también se puede dar, lo del currículum nulo se puede dar porque en mi contextualización veo imposible, veo muy difícil desarrollar un tema. Y el docente entonces decide mejor centrarse en un tema bien visto para que todo esté mejor contextualizado y el aprendizaje sea óptimo. El currículum adicional, que aquí viene a crear el aprendizaje, podemos decir, empírico, porque son experiencias que se viven fuera del aula. Actividades extracurriculares, por ejemplo, adiciones en materias, por ejemplo, las artes técnicas, cuando se enseña a hornear, cuando se enseña a labrar o algunas otras cositas por el estilo, que tal vez no están inmersas dentro del currículum propiamente, pero que se pueden utilizar para el aprendizaje. Tejer, bordar,
la costura o algo por el estilo, que es parte también de estos currículums como algo adicional, algo extra, pongámoslo de esa manera. Y por último resuena lo del currículo oculto. Este currículo oculto es interesante porque nos plantea que podemos aprender incluso fuera del aula con experiencias también algo similar a lo adicional, pero desde la experiencia propia y desde actividades que no se dan en el aula. Actos cívicos, por ejemplo, los paseos, actividades extracurriculares como días de campo o algo por el estilo, pero de donde se aprende algo. El estudiante tiene un currículo oculto y desarrolla un currículo oculto cuando aprende algo estando en casa, cuando aprende algo estando viendo televisión, cuando aprende algo caminando en un campo, en la ciudad o algo por el estilo. Ahí está el currículo oculto. Para la concepción del currículum también tenemos algunos principios curriculares. El primer principio es el de equidad. Equidad para todas las personas. La Ley de Educación Nacional le plantea educación primaria obligatoria para todos los habitantes de Guatemala. Ahí se da un punto de equidad. Sí, se da un punto de equidad, pero no se conforma como debería ser, porque hay niños que no tienen acceso a la educación, jóvenes, adultos que tampoco tienen acceso a la educación. Por muy planteado que esté el principio de equidad, no se desarrolla. Se plantea también un principio de pluralismo. Pluralismo en el sentido de que Guatemala es un país plurinacional, tiene 4 culturas inmersas y dentro de esas 4 culturas tiene subdivisiones culturales. No se puede dejar de lado que la contextualización de nuestra planificación y todo esto tiene que tener en cuenta el pluralismo. Y eso es una parte fundamental, cosa que tampoco se da dentro de los contextos. Y no se da porque si se estudia bien el CNV es un tanto inequitativo y es un tanto discriminatorio, podríamos decirlo así, porque analizándolo muy, muy a profundidad se da eso. Se plantea el principio de pertinencia, pertinente en el sentido de saber qué cosas puedo dar y qué cosas no. El currículum se planteó bajo una supuesta línea de pertinencia, abordando la temática más importante. Entonces, en ese punto podríamos decir que no hay mayor inconveniencia. La sostenibilidad del propio currículum, que sea regenerado, que sea utilizado, que sea fomentado en el contexto educativo. Por último, la participación y el compromiso social. Este punto es un poco complejo, porque participación social sí hay. Están los estudiantes, están los profesores, los padres, la sociedad en sí, está dentro de la comunidad educativa, pero no hay compromiso. Ahí está el punto. Tendríamos que separar estos dos principios que están aunados en uno solo. Porque participación hay, pero compromiso no. No hay compromiso social, no hay compromiso familiar, no hay compromiso docente, que es lo peor que podemos tener, y no hay compromiso estudiantil tampoco en algunos casos. Puede haber participación, pero si no hay compromiso es simplemente por gusto lo que se realiza. Eso en cuanto a los principios curriculares. De los principios curriculares van a salir los fines curriculares, que también van a tener un poco de relación con los fines de la educación, que se estipulan también en la Ley de Educación Nacional y su reglamento. Los fines curriculares, en todo sentido, buscan lo que vemos acá. Uno de los puntos es el ejercicio de los derechos humanos que se ven votados en Guatemala por todo lo que se vive y por todo lo que ya sabemos. Y se fomentan leyes que pretenden la represión y todo
viola la libertad de expresión en Guatemala. Entonces, uno de los ejes curriculares y uno de los fines curriculares que se tienen planteados no se cumple. ¿Por qué no se cumplen? Porque son las autoridades los que no lo cumplen. Buscamos con los derechos humanos la mejora de la calidad de vida, pero no se puede tener calidad de vida si quienes legislan no la fomentan. Uno de los fines curriculares también es el desarrollo integral de la persona. Desarrollo integral, no solo en que me sepa sumar, restar, sino que me sepa también apreciar el arte, apreciar las danzas, apreciar todo el contexto artístico. Eso es un desarrollo integral, porque al menos en Guatemala no se da eso. Se le da tanta importancia a dos fuentes que son el lenguaje y la matemática, que lo demás para muchas personas es secundario. No se da un desarrollo integral como se tiene que hacer, aunque es uno de los fines que plantea el propio currículo. El conocimiento universal. Universal no de que me sepa qué astros, qué telescopios espaciales tenemos ni nada por el estilo, sino universal en la valoración de todo lo que tenemos en Guatemala. Primero, valorar lo de Guatemala y después valorar lo de fuera, cosa que tampoco se da. ¿Por qué no se da? Porque tampoco tenemos identidad y tenemos compromiso dentro del contexto educativo. La identidad sociocultural, un fin educativo, un fin curricular que tampoco se llega a dar en Guatemala. Muchas personas se sienten avergonzadas de la identidad con la que se representan, especialmente con los pueblos originarios, porque se ha dado tanto énfasis en la discriminación, se ha dado tanto énfasis en la exclusión social, que la identidad cultural se va perdiendo. Fines curriculares que se plantean pero que no se cumplen son parte del día a día de la educación guatemalteca. Se plantea también como un fin curricular la cultura de paz y convivencia en armonía, cosa que tampoco, o sea, es triste, es interesante, pero triste también el saber que los fines curriculares no se cumplen precisamente porque las autoridades no ven la necesidad de cumplirlas. No hay cultura de paz porque no se fomenta para la paz. A los estudiantes se les fomenta especialmente en el contexto público, se les educa para que pretendan decir que si es bueno en matemáticas es excelente estudiante, que si es bueno en lenguaje también, pero no se educa en valores, difícilmente se educa en emociones, cosas que llegan a afectar. Un fin curricular es también la vida familiar. Este sí se llega a cumplir en cierta medida porque la vida familiar, quiera o no, siempre va a estar inmerso en ello. Cómo la familia influye en la educación y cómo la educación influye en la familia. La vida ciudadana. Este es un punto también interesante y triste, porque no se fomenta como se tiene que fomentar. Al estudiante en muchos contextos educativos se le educa para hacer caso, conductismo diríamos, no constructivismo. En los videos anteriores ya vimos eso. Entonces, ¿cómo se pretende llevar una vida ciudadana si los estudiantes no son capaces de razonar ni de analizar por sí mismos lo que tienen? Se pretende educar para una vida en el ejercicio democrático, pero muchos docentes y propiamente el ministerio y las autoridades no pretenden eso, porque no conviene también. Se pretende educar para una cultura de paz, cosa que tampoco se da. El respeto a los derechos humanos, derechos que vulneran y violan primeramente los legisladores. Es ridículo pensar que se lleguen a estipular y concretar los fines curriculares y quienes legislan y quienes son la autoridad ni siquiera se dignan en fomentarlos. Uno de los fines curriculares también es el pensamiento científico y tecnológico, esto precisamente en las áreas de las ciencias. Pensamiento científico en el desarrollo del pensamiento que nos permite explorar más allá del aula. El análisis crítico de la realidad, cosa que tampoco sea porque los estudiantes no son críticos,
no llegan a dar su propia idea porque están, no sé, condicionados. Pensamiento científico y tecnológico que tampoco se da porque áreas que le den mucha relevancia a las ciencias no hay. Hay hasta la universidad, pero en la primaria y en el básico muy difícilmente se da. Entonces, son fines curriculares que se plantean pero no se cumplen. Y por último, el desarrollo autosostenible y conciencia ecológica, otro punto que tampoco se da. Se plantea para el área de ciencias naturales, por ejemplo, estudiar qué es el desarrollo sostenible y se plantea también fomentar proyectos de desarrollo sostenible. Muy bonito, muy bien planteado, pero no hay sostenibilidad cuando las autoridades ni siquiera velan por esa sostenibilidad. Minas ilegales, areneras ilegales, explotación de recursos ilegales, monocultivos como el manejo de la palma africana. ¿Cómo se pretende llegar a un desarrollo sostenible o autosostenible y crear conciencia cuando son las autoridades en primera instancia quienes incumplen eso? Son fines que se plantean dentro del currículum, sí, pero que no se cumplen. Y todo lo que está escrito aquí, pues es lo que se pretende cumplir, pero que no se da. Tenemos también políticas curriculares. Las políticas, aunado a los fines, pues pretenden hacer que la educación sea de calidad. Una de esas políticas es el fortalecimiento de una educación en valores, educar para valorar a la vida del ser humano, a la vida ecológica y todo. El impulso de los pueblos indígenas y las comunidades lingüísticas del país. La realidad está clara y creo que no es muy necesario explicar esto. Creo que todos somos conscientes de ello y quienes defienden lo indefendible pues simplemente están cegados por fanatismo, por simple estupidez. Tenemos la promoción del bilingüismo, multilingüismo, perdón, y el diálogo intercultural, cosa que tampoco se da. Y sabemos perfectamente por qué Guatemala es un estado discriminador en todo sentido. Y desde la educación se da también. El fomento de la igualdad de oportunidades, Guatemala discrimina en todo sentido, entonces no se da esta política curricular. Es triste, pero es cierto. El énfasis en la formación para la productividad y la laboriosidad. Aquí sí, aquí se educa para tener mano de obra barata. En Guatemala se educa para eso, para tener mano de obra barata, que sirva a las personas con poder. Política curricular que no beneficia mucho al pueblo, pero sí beneficia a los empresarios o beneficia a personas con poder. Precisamente es bueno educar para la productividad, porque si una persona aprende a producir, puede crear y puede fomentar también, pero es muy difícil en el contexto en el que vivimos. El impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología, difícilmente el Ministerio de Educación ha fomentado eso. ¿Por qué no lo hace? Lo plantea muy bonito en el CNB, pero no da los instrumentos para ello. Desarrollar la ciencia es darle a una comunidad, a, un, a una escuela, un laboratorio para ciencias propiamente, un laboratorio en el que les permitan explorar y experimentar. A lo mucho a lo que se llega es a que les den un laboratorio tecnológico con unas cuantas computadoras mm, ineficientes, obsoletas, que hasta ahí se. Es triste saber que tenemos políticas, perdón, y fines curriculares que no se llegan a cumplir. Por último, dentro de la integración de nuestro currículum vamos a tener las competencias. De las competencias ya hablamos un poquito en cuanto a aprender y a enseñar, pero van a ser las capacidades que pretendemos lograr en los estudiantes. ¿Cómo vamos a hacer que estos estudiantes sean competentes? No que compitan, sino que sean competentes. Tenemos algunos tipos de competencias
que son, por ejemplo, las competencias fundamentales o las competencias macro, que son el pensamiento crítico, creativo, la solución de problemas y la toma de decisiones que son fundamentales. Media vez nosotros logremos que un estudiante tenga pensamiento crítico, vamos a tener buen camino en la educación. Si logramos que un estudiante sea creativo, que logre solucionar problemas con su razonamiento, con su discernimiento, vamos por buen camino. Cosas que tampoco muy difícilmente se logran en Guatemala. Tenemos competencia de áreas que son las propias para los diferentes cursos que se tienen, lo que se pretende alcanzar en los estudiantes, lo que se pretende lograr en las diferentes áreas: matemática, lenguaje, ciencias, ciudadanía, educación física, los fundamentos de la física o física fundamental y todo eso, que son competencias para esas áreas. Y también se tienen las competencias específicas, que estas son competencias para una temática, para un contenido declarativo. Es decir, que ya operativizada el área, ya sabemos qué área vamos a agarrar para las competencias, nos vamos a centrar en un tema y ese tema específico le vamos a buscar una competencia. ¿Qué quiero yo, qué quiero lograr yo en un tema de lenguaje, en un tema de matemática? Es decir, que todo se va integrando desde lo más grande hasta lo más específico. Todo esto va dentro de los fundamentos del currículum o los fundamentos curriculares. Es necesario que tengamos en cuenta que en todo momento el currículum nos va a acompañar, que debemos ser conscientes de los elementos, de las partes, de sus fundamentos para que podamos planificar, hacer de la educación algo realmente importante, algo realmente trascendental y que con ella pues podamos también mejorar la sociedad, que es lo que se plantea. Si no se cumplen los ejes por parte de las autoridades y todo, si no se cumplen los fines y las políticas de parte de las masas gigantescas que son los ministerios y todo eso, pues fomentémoslos como individuos, fomentémoslos como profesores individuales, que se vea que aunque sea una persona que fomente bien esto, puede cambiar muchas realidades. Les agradezco mucho por la atención, espero que todo haya quedado claro y muchas gracias.